Es un gusto saludar a todos nuestros oyentes y compartir este audio con todos ustedes. En esta oportunidad escucharemos el Evangelio de Nicodemo. Si este contenido te agrada, dale me gusta, comparte y suscríbete. Esto nos ayuda muchísimo al canal. Así que continuemos con el Evangelio de Nicodemo. Capítulo 1. Hechos de Pilatos. Yo, Hemeo israelita de nación, doctor de la ley en Palestina, intérprete de las divinas escrituras, lleno de fe en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, revestido del carácter sagrado del santo bautismo, e investigador de las cosas que acaecieron y que hicieron los judíos, bajo la gobernación de Ceneo Poncio Pilatos, trayendo a la memoria el relato de esos hechos, escrito por Nicodemo en lengua hebrea. Lo traduje en lengua griega para darlo a conocer a todos los que adoran el nombre del Salvador del mundo. Y lo he hecho bajo el imperio de Flavio Teodosio, en el año 18 de su reinado y bajo Valentiniano. Y les suplico a cuantos lean tales cosas en libros griegos o latinos, que oren por mí, pobre pecador, a fin de que Dios me sea favorable y que me perdone todas las culpas que he cometido. Con lo cual, y deseando paz a los lectores y salud a los que entiendan, termino mi prefacio. Lo que voy a contar ocurrió en el año 18 del reinado de Tiberio César, emperador de los romanos, y de Herodes, hijo de Herodes, monarca de Galilea, el año 18 de su dominación, el 8 de las calendas de abril, que es el día 25 del mes de marzo, bajo el consulado de Rufino y de Rubelión, el año 4 de la Olimpiada 202, cuando Josefo y Caifás eran grandes sacerdotes de los judíos. Entonces escribió Nicodemo en lengua hebrea todo lo sucedido en la pasión y en la crucifixión de Jesús. Y fue que varios judíos de calidad, Anás, Caifás, Sommas, Tatán, Gamaliel, Judas, Leví, Neftalim, Alejandro, Ciro y otros príncipes visitaron a Pilatos y acusaron a Jesús de muchas cosas malas, diciendo: nosotros lo conocemos por hijo de José el carpintero y por nacido de María. Sin embargo, él pretende que es hijo de Dios y rey de todos los hombres, no solo con palabras, mas con hechos. Profana el sábado y viola la ley de nuestros padres. Preguntó Pilatos: ¿qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que quiere disolver en su pueblo? Y los judíos contestaron: la ley, confirmada por nuestras costumbres, manda santificar el sábado y prohíbe curar en este día. Mas Jesús, en él, cura ciegos, sordos, cojos, paralíticos, leprosos, poseídos, sin ver que ejecutaba malas acciones. Pilatos repuso: ¿cómo pueden ser malas acciones esas? Y ellos replicaron: mago es, puesto que por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios, y por él también todas las cosas le están sometidas. Dijo Pilatos: no es el espíritu inmundo quien puede expulsar los demonios, sino la virtud de Dios. Pero uno de los judíos respondió por todos: te rogamos hagas venir a Jesús a tu tribunal, para que lo veas y lo oigas. Y Pilatos llamó a un mensajero y le ordenó: tráeme a Jesús a mi presencia, y trátalo con dulzura. Y el mensajero salió. Y habiendo visto a Jesús, a quien muy bien conocía, tendió su manto ante él y se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, camina sobre este manto de tu siervo, porque el gobernador te llama. Viendo lo cual los judíos, llenos de enojo, se dirigieron en son de queja a Pilatos y dijeron: deberías haber mandado traer a tu presencia no por un mensajero, sino por la voz de tu heraldo. Porque el mensajero al verlo, lo adoró, y extendió ante Jesús su manto, rogándole que caminase sobre él. Y Pilatos llamó al mensajero y le preguntó: ¿por qué obraste así? El mensajero respondió y dijo: cuando me enviaste a Jerusalén, cerca de Alejandro, vi a Jesús, caballero sobre un asno, y a los niños de los hebreos, que con ramas de árboles en sus manos gritaban: Salve, hijo de David. Y otros, extendiendo sus vestidos por el camino, decían:
Salud, que está en los cielos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mas los judíos respondieron al mensajero exclamando: aquellos niños de los hebreos que expresaban en hebreo: ¿cómo que tú eres griego comprendiste palabras pronunciadas en una lengua que no es la tuya? El mensajero contestó: interrogué a uno de los judíos sobre los que quería decir, y lo pronunciaba en hebreo, y él me lo explicó. Entonces Pilatos intervino preguntando: ¿cuál era la exclamación que pronunciaban en hebreo? Y los judíos respondieron: Hosana. Y Pilatos repuso: ¿cuya es la significación de este término? Y los judíos replicaron: Salud, Señor. Y Pilatos dijo: ustedes mismos confirman que los niños se expresaban de ese modo. ¿En qué pues es culpable el mensajero? Y los judíos se callaron. Mas el gobernador dijo al mensajero: sal e introdúcelo. Y el mensajero fue hacia Jesús y le dijo: Señor, entra, porque el gobernador te llama. Y al entrar Jesús en el pretorio, las imágenes que los abanderados llevaban por encima de sus estandartes se inclinaron por sí mismas y adoraron a aquel. Y los judíos, viendo que las imágenes se habían inclinado por sí mismas para adorar a Jesús, elevaron un gran clamoreo contra los abanderados. Entonces Pilatos dijo a los judíos: noto que no rinden homenaje a Jesús, a pesar de que ante él se han inclinado las imágenes para saludarlo, y en cambio despotrican contra los abanderados, como si ellos mismos hubieran inclinado sus pendones y adorado a Jesús. Y los judíos repusieron: los hemos visto proceder tal como tú indicas. Y el gobernador hizo que se aproximasen los abanderados y les preguntó: ¿por qué habían hecho aquello? Mas los abanderados respondieron a Pilatos: somos paganos y esclavos de los templos. ¿Concibes siquiera que hubiéramos podido adorar a este judío? Las banderas que empuñábamos se han inclinado por sí mismas para adorarlo. En vista de este acontecimiento, Pilatos dijo a los jefes de las sinagogas y a los ancianos del pueblo: elijan por su cuenta hombres fuertes y robustos que empuñen las banderas, y veremos si ellas se inclinan por sí mismas. Y los ancianos de los judíos escogieron 12 varones muy fornidos de su raza, en cuyas manos pusieron las banderas, y los formaron en presencia del gobernador. Y Pilatos dijo al mensajero: conduce a Jesús fuera del pretorio e introdúcelo enseguida. Y Jesús salió del pretorio con el mensajero. Y Pilatos, dirigiéndose a los que empuñaban las banderas, los conminó: haciendo juramento por la salud del César, si las banderas se inclinan cuando él entre, os haré cortar la cabeza. Y el gobernador ordenó que entrase Jesús por segunda vez, y el mensajero rogó de nuevo a Jesús que entrase, pasando sobre el manto que había extendido en tierra, y Jesús lo hizo. Y cuando entró, las banderas se inclinaron y lo adoraron. Capítulo 2. Testimonios adversos y favorables a Jesús. Viendo esto, Pilatos quedó sobrecogido de espanto y comenzó a agitarse en su asiento. Y cuando pensaba en levantarse, su mujer, llamada Claudia Prócula, le envió un propio para decirle: no hagas nada contra ese judío, porque he sufrido mucho en sueños esta noche a causa de él. Pilatos, que tal oyó, dijo a todos los judíos: bien saben que mi esposa es pagana, y que sin embargo ha hecho construir para ustedes numerosas sinagogas. Pues bien, acaba de mandarme a decir que Jesús es un hombre justo, y que ha sufrido mucho en sueños esta noche a causa de él. Mas los judíos respondieron a Pilatos: ¿no te habíamos dicho que era un encantador? He aquí que ha enviado tu esposa un sueño. Y Pilatos, llamando a Jesús, le preguntó: ¿no oyes lo que estos dicen contra ti? ¿Nada contestas? Jesús repuso: si no tuviesen la facultad de hablar, no hablarían. Empero cada uno puede a su agrado abrir su boca y decir cosas buenas o malas. Los ancianos de los judíos replicaban a Jesús: ¿qué es lo que decimos? Primero, que has nacido de fornicación. Segundo, que el lugar de tu nacimiento fue Belén, y que por causa tuya fueron degollados todos los niños de tu edad. Y tercero, que tu padre y tu madre huyeron contigo a Egipto, porque no tenían confianza en el pueblo.
Pero algunos judíos que allí se encontraban y que eran menos perversos que los otros, decían: no afirmaremos que procede de la fornicación, porque sabemos que María se casó con José y que por ende Jesús no es hijo ilegítimo. Y Pilatos dijo a los judíos que mantenían ser Jesús producto de fornicación: su discurso es mentiroso, puesto que hubo casamiento, según lo atestiguan personas de su clase. Empero Anás y Caifás insistieron ante Pilato diciendo: toda la multitud grita que ha nacido de la fornicación, y que es un hechicero. Y estos que deponen en contra son sus prosélitos y sus discípulos. Preguntó Pilatos: ¿qué es un prosélito? Y ellos respondieron: son hijos de paganos, que ahora se han hecho judíos. Mas Lázaro, Asterio, Antonio, Jacobo, Saro, Samuel, Isaac, Fineo, Crispo, Agripa, Amenio y Judas dijeron entonces: no somos prosélitos, sino hijos de judíos, y decimos la verdad, porque hemos asistido a las bodas de María. Y Pilatos, dirigiéndose a los 12 hombres que así habían hablado, les dijo: les ordeno por la salud de César que declaren si dicen la verdad y si Jesús no ha nacido de la fornicación. Y ellos contestaron a Pilatos: nuestra ley nos prohíbe jurar, porque es un pecado. Ordena a esos que juren por la salud de César. Ser falso lo que nosotros decimos y habremos merecido la muerte. Anás y Caifás dijeron a Pilatos: ¿creerás a estos 12 hombres que pretenden que no ha nacido de fornicación, y no nos creerás a nosotros que aseguramos que es un mago y que se llama a sí mismo Hijo de Dios y Rey de los hombres? Entonces Pilato ordenó que saliese todo el pueblo y que se pusiese aparte a Jesús, y dirigiéndose a los que habían aseverado que éste no era hijo de la fornicación, les preguntó: ¿por qué los judíos quieren hacer perecer a Jesús? Y ellos respondieron: están irritados contra él, porque opera curaciones en día de reposo. Pilatos exclamó: ¿quieren pues hacerle perecer por ejecutar una buena obra? Y ellos confirmaron: así es, en efecto. Capítulo 3. Diálogo entre Jesús y Pilatos. Lleno de cólera, Pilato salió del pretorio y dijo a los judíos: pongan al sol por testigo de que nada he encontrado de reprensible en ese hombre. Mas los judíos respondieron al gobernador: si no fuese un brujo, no te lo hubiéramos entregado. Pilatos dijo: tómenlo y júzguenlo según su ley. Mas los judíos repusieron: no nos está permitido matar a nadie. Y Pilato redarguyó: es a ustedes y no a mí, a quien Dios preceptuó: no matarás. Y vuelto al pretorio, Pilatos llamó a Jesús a solas y lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿dices esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilatos repuso: ¿por ventura soy yo judío? Tu nación y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores habrían peleado para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilatos exclamó: luego, ¿rey eres tú? Replicó Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que oye mi palabra, la verdad escucha. Dijo Pilatos: ¿qué es la verdad? Y Jesús respondió: la verdad viene del cielo. Pilatos le preguntó: ¿no hay pues verdad sobre esta tierra? Y Jesús dijo: mira, cómo los que manifiestan la verdad sobre la tierra son juzgados por los que tienen poder sobre la tierra. Capítulo 4. Nuevos cargos de los judíos contra Jesús. Dejando a Jesús en el interior del pretorio, Pilato salió y se fue hacia los judíos, a quienes dijo: no encuentro en él falta alguna. Mas los judíos repusieron: él ha dicho que podía destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Pilato les preguntó: ¿qué es el templo? Y los judíos contestaron: el que Salomón tardó 46 años en construir, y él asegura que en solo 3 días puede aniquilarlo y volverlo a levantar otra vez. Y Pilatos afirmó de nuevo: inocente soy de la sangre de este hombre.
ved lo que les toca hacer con él. Y los judíos gritaban, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilatos, llamando a los ancianos, a los sacerdotes y a los levitas, les comunicó en secreto, no obren así, porque nada hallo digno de muerte en lo que le reprochan de haber violado el sábado. Mas ellos opusieron, el que ha blasfemado contra el César es digno de muerte. Y él ha hecho más, pues ha blasfemado contra Dios. Ante esta pertinacia de la acusación, Pilatos mandó a los judíos que saliesen al pretorio, y llamando a Jesús le dijo, ¿qué haré a tu respecto? Jesús dijo, haz lo que debes. Y Pilatos preguntó a los judíos, ¿cómo debo obrar? Jesús respondió, Moisés y los profetas han predicho esta pasión y mi resurrección. Al oír esto, los judíos dijeron a Pilatos, ¿quieres escuchar más tiempo sus blasfemias? Nuestra ley estatuye que si un hombre peca contra su prójimo, recibirá 40 azotes menos uno, y el que blasfema será castigado con la muerte. Y Pilatos expuso, si su discurso es blasfematorio, tómenlo, condúzcanlo a su sinagoga y júzguenlo según su ley. Mas los judíos dijeron, queremos que sea crucificado. Pilato les dijo, eso no es justo. Y mirando a la asamblea, vio a varios judíos que lloraban y exclamó, no es voluntad de toda la multitud que muera. Empero los ancianos dijeron a Pilatos, para que muera hemos venido aquí, todos. Y Pilatos preguntó a los judíos, ¿qué ha hecho para merecer la muerte? Y ellos respondieron, ha dicho que era el Rey e Hijo de Dios. Capítulo 5. Defensa de Jesús por Nicodemo. Entonces un judío llamado Nicodemo se acercó al gobernador y le dijo, te ruego me permitas, en tu misericordia, decir algunas palabras. Y Pilatos le dijo, habla. Y Nicodemo dijo, yo he preguntado a los ancianos, a los sacerdotes, a los levitas, a los escribas y a toda la multitud de los judíos en la sinagoga, ¿qué queja o agravio tienen contra este hombre? Él hace numerosos y extraordinarios milagros, tales como nadie los ha hecho, ni se harán jamás. Déjenlo, y no le causen mal alguno, porque si esos milagros vienen de Dios, serán estables, y si vienen de los hombres, perecerán. Moisés, a quien Dios envió a Egipto, realizó los milagros que el Señor le había ordenado hacer, en presencia de Faraón, y había allí magos, Jamnes y Mambres, a quienes los egipcios miraban como dioses, y que quisieron hacer los mismos milagros que Moisés, mas no pudieron imitarlos todos. Y como los milagros que operaban no provenían de Dios, perecieron, como perecieron también los que con ellos habían creído. Ahora pues, dejen, repito, a este hombre, porque no merece la muerte. Mas los judíos dijeron a Nicodemo, ¿te has hecho discípulo suyo y por eso ya levantas la voz a su favor? Nicodemo replicó, ¿es que el gobernador, que habla también a su favor, es discípulo suyo? ¿Es que el César no le ha conferido la misión de ser su ejecutor de la justicia? A los judíos, estremecidos de cólera, tremaron los dientes contra Nicodemo, a quien dijeron, ¿crees en él y compartirás la misma suerte que él? Y Nicodemo repuso, así sea, comparta yo la misma suerte que él, según lo que ustedes dicen. Capítulo 6. Nuevos testimonios favorables a Jesús. Y otros de los judíos avanzó, pidiendo al gobernador permiso para hablar, y Pilato repuso, lo que quieras decirlo, dilo. Y el judío habló así, hacía 30 años que yacía en mi lecho, y era constantemente presa de grandes sufrimientos, y me hallaba en peligro de perder la vida. Jesús vino, y muchos demoníacos y gentes afligidas de diversas enfermedades fueron curadas por él. Y unos jóvenes piadosos me llevaron a su presencia en mi lecho, y Jesús al verme, se compadeció de mí y me dijo, levántate, toma tu lecho y marcha. Y en el acto quedé completamente curado, tomé mi lecho y marché. Mas los judíos dijeron a Pilatos, pregúntale en qué día fue curado. Y él respondió, en día de sábado. Y los judíos exclamaron, ¿no decíamos que en día de sábado curaba las enfermedades y expulsaba los demonios? Y otro judío avanzó y dijo,
Yo era un ciego de nacimiento, que oía hablar, pero que a nadie veía. Y Jesús pasó, y yo me dirigí a él, gritando en alta voz: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y él tuvo piedad de mí, y puso su mano sobre mis ojos, e inmediatamente recobré la vista. Y otro avanzó y dijo: Yo era leproso, y él me curó con una sola palabra. Capítulo 7. Testimonio de Verónica. Y una mujer llamada Verónica dijo: 12 años venía afligiéndome un flujo de sangre, y con solo tocar el borde de su manto, el flujo se detuvo en el mismo momento. Y los judíos exclamaron: según nuestra ley, una mujer no puede venir a deponer como testigo. Capítulo 8. Testimonio colectivo de la multitud. Y algunos otros de la multitud de los judíos, varones y hembras, se pusieron a gritar: este hombre es un profeta, y los demonios le están sometidos. Entonces Pilatos preguntó a los acusadores de Jesús: ¿por qué los demonios no están sometidos a ustedes, doctores? Y ellos contestaron: no lo sabemos. Y otros dijeron a Pilatos: ha resucitado a Lázaro, que llevaba 4 días muerto, y lo ha sacado del sepulcro. Al oír esto, el gobernador quedó aterrado y dijo a los judíos: ¿de qué nos servirá verter sangre inocente? Capítulo 9. Las turbas prefieren la libertad de Barrabás a la de Jesús. Pilatos se lava las manos. Y Pilatos, llamando a Nicodemo y a los 12 hombres que decían que Jesús no había nacido de la fornicación, les habló así: ¿qué debo hacer ante la sedición que ha estallado en el pueblo? Respondieron: lo ignoramos, véanlo ellos mismos. Y Pilatos, convocando de nuevo a la muchedumbre, dijo a los judíos: saben que según costumbre, el día de los ázimos les concedo la gracia de soltar a un preso. Encarcelado tengo a un famoso asesino, que se llama Barrabás, y no encuentro en Jesús nada que merezca la muerte. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Y todos respondieron a voz en grito: suéltanos a Barrabás. Pilato repuso: ¿qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? Y exclamaron todos: sea crucificado. Y los judíos dijeron también: demostrarás no ser amigo de César si pones en libertad al que se llama a sí mismo Rey e Hijo de Dios, y aún quizás deseas que él sea rey en lugar del César. Entonces Pilatos montó en cólera y les dijo: siempre han sido una raza sediciosa, y se han opuesto a lo que estaban por ustedes. Y los judíos preguntaron: ¿quiénes son los que estaban por nosotros? Y Pilato respondió: su Dios, que los libró de la dura servidumbre de los egipcios, y que los condujo a pie por la mar seca, y que les dio en el desierto el maná y la carne de las codornices para su alimentación, y que hizo salir de una roca agua para saciar su sed, y contra el cual, a pesar de tantos favores, no han cesado de rebelarse hasta el punto del que quiso hacerlos perecer. Y Moisés rogó por ustedes, a fin de que no pereciesen, y ahora dicen que yo odio al rey. Mas los judíos gritaban: nosotros sabemos que nuestro rey es el César, y no Jesús, porque los magos le ofrecieron presentes como a un rey, y Herodes, sabedor por los magos de que un rey había nacido, procuró matarlo. Enterado de que ello, José, su padre, lo tomó junto a su madre, y huyeron los 3 a Egipto, y Herodes mandó a dar muerte a los hijos de los judíos, que por aquel entonces habían nacido en Belén. Al oír estas palabras, Pilato se aterrorizó, y cuando se restableció la calma entre el pueblo que gritaba, dijo: el que buscaba a Herodes, ¿es el que está aquí presente? Y él le respondió: el mismo es. Y Pilatos tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Piensen bien lo que van a hacer. Y los judíos repitieron: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilatos ordenó que se trajese a Jesús al tribunal en que estaba sentado, y prosiguió en estos términos: al dictar sentencia contra él, tu raza no te quiere por rey. Ordenó pues que seas azotado, conforme a los estatutos de los antiguos príncipes.
y mandó enseguida que se le crucificase en el lugar que había sido detenido, con dos malhechores cuyos nombres eran Dimas y Gestas. Capítulo 10. Jesús en el Golgota. Y Jesús salió del pretorio, y los dos ladrones con él. Y cuando llegó al lugar que se llama Golgota, los soldados lo desnudaron de sus vestiduras, y le ciñeron un lienzo, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, y colocaron una caña en sus manos, y crucificaron igualmente a los dos ladrones a su lado, Dimas a su derecha y Gestas a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos y déjalos libres de castigo, porque no saben lo que hacen. Y ellos repartieron entre sí sus vestiduras. Y el pueblo estaba presente, y los príncipes, los ancianos y los jueces se burlaban de Jesús diciendo: Puesto que a otros salvó, que se salve a sí mismo, y si es hijo de Dios, que descienda de la cruz. Y los soldados se mofaban de él, y le ofrecían vinagre mezclado con hiel, exclamando: Si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y un soldado llamado Longinos, tomando una lanza, le perforó el costado, del cual salió sangre y agua. Y el gobernador ordenó que, conforme a la acusación de los judíos, se escribiese sobre un rótulo, en letras hebraicas, griegas y latinas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los ladrones que estaban crucificados, Gestas, dijo a Jesús: Si eres el Cristo, líbrate y líbranos a nosotros. Mas Dimas lo reprendió diciéndole: ¿No temes a Dios tú, que eres que aquellos sobre los cuales ha recaído condena? Nosotros recibimos el castigo justo de lo que hemos cometido, pero él no ha hecho ningún mal. Y una vez hubo censurado a su compañero, exclamó dirigiéndose a Jesús: Acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Y Jesús respondió: En verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Capítulo 11. Muerte de Jesús. Era entonces la hora sexta del día, y grandes tinieblas se esparcieron por toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos partes, de alto a abajo. Y hacia la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Eli, Eli, lama sabactani, lo que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y enseguida murmuró: Padre mío, encomiendo mi espíritu entre tus manos. Y dicho esto, entregó el espíritu. Y el centurión, al ver lo que había pasado, glorificó a Dios diciendo: Este hombre era justo. Y todos los espectadores, turbados por lo que habían visto, volvieron a sus casas golpeando sus pechos. Y el centurión refirió a lo que había ocurrido al gobernador, el cual se llenó de aflicción extrema, y ni el uno ni el otro comieron ni bebieron aquel día. Y Pilatos, convocando a los judíos, les preguntó: ¿Han sido testigos de lo que ha sucedido? Y ellos respondieron al gobernador: El sol se ha eclipsado de la manera habitual. Y todos los que amaban a Jesús se mantenían a lo lejos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Y he aquí que un hombre llamado José, varón bueno y justo, que no había tomado parte en las acusaciones y en las maldades de los judíos, que era de Arimatea, ciudad de Judea, y que esperaba el reino de Dios, pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. Y bajándolo de la cruz, lo envolvió en un lienzo muy blanco, y lo depositó en una tumba completamente nueva, que había hecho construir para sí mismo, y en la cual ninguna persona había sido sepultada. Capítulo 12. Los judíos amenazan a Nicodemo y encierran en un calabozo a José de Arimatea. Sabedores los judíos de que José había pedido el cuerpo de Jesús, lo buscaron, como también a los 12 hombres que habían declarado que Jesús no nacía de fornicación, y a Nicodemo, y a los demás que habían compadecido ante Pilatos, y dado testimonio de las buenas obras del Salvador. Todos se ocultaban, y únicamente Nicodemo, por ser príncipe de los judíos,
se mostró a ellos y les preguntó: ¿Cómo han entrado en la sinagoga? Y ellos le respondieron: ¿Y tú, cómo has entrado en la sinagoga cuando eras adepto de Cristo? Ojalá tengas tu parte con él en los siglos futuros. Y Nicodemo contestó: Así sea. Y José se presentó igualmente a ellos y les dijo: ¿Por qué están irritados contra mí? A causa de haber yo pedido a Pilatos el cuerpo de Jesús. He aquí que yo lo he depositado en mi propia tumba, y lo he envuelto en un lienzo muy blanco, y he colocado una gran piedra al lado de la gruta. Han obrado mal contra el justo, y lo han crucificado, y lo han atravesado a lanzadas. Al oír esto, los judíos se apoderaron de José y lo encerraron, hasta que pasase el día del sábado, y le dijeron: En este momento, por ser tal día, nada podemos hacer contra ti, pero sabemos que no eres digno de sepultura, y abandonaremos tu carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y José respondió: Esas sus palabras son semejantes a las de Goliat el soberbio, que se levantó contra el Dios vivo, a quien hirió David. Dios ha dicho por la voz del profeta: Me reservaré la venganza. Y Pilatos, con el corazón endurecido, lavó sus manos en pleno sol, exclamando: Inocente soy de la sangre de este justo. Y ustedes han contestado: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y mucho temo que la cólera de Dios caiga sobre ustedes y sobre sus hijos, como han proclamado. Al oír a José expresarse de este modo, los judíos se llenaron de rabia, y apoderándose de él, lo encerraron en un calabozo, sin reja, que dejara penetrar el menor rayo de luz. Y Anás y Caifás colocaron guardias a la puerta y pusieron sus sellos sobre la llave. Y tuvieron consejo con los sacerdotes y con los levitas, para que se reuniesen todos después del día del sábado, y deliberasen sobre qué género de muerte infligirían a José. Y cuando estuvieron reunidos, Anás y Caifás ordenaron que se les trajese a José, y quitándole el sello, abrieron la puerta y no encontraron a José en el calabozo, en que lo habían encerrado, y toda la asamblea quedó sumida en el mayor estupro, porque habían encontrado sellada la puerta, y Anás y Caifás se retiraron. Capítulo 13. Los soldados atestiguan la resurrección de Jesús. Temor de los judíos al saberlo. Y mientras no salían de su asombro, uno de los soldados a quienes habían encomendado la guardia del sepulcro entró a la sinagoga y dijo: Cuando vigilábamos la tumba de Jesús, la tierra tembló, y hemos visto a un ángel de Dios, que quitó la piedra del sepulcro y que se sentó sobre ella, y su semblante brillaba como el relámpago, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Y nosotros quedamos como muertos de espanto, y oímos al ángel que decía a las mujeres que habían ido al sepulcro de Jesús: No teman, sé que buscan a Jesús el crucificado, el cual resucitó, como lo habían predicho. Vengan y vean el lugar en que había sido colocado, y apresúrense a avisar a sus discípulos que han resurgido de entre los muertos, y que va delante de ustedes a Galilea, donde lo verán. Y los judíos convocaron a todos los soldados que habían puesto para guardia a Jesús, y les preguntaron: ¿Qué mujeres fueron aquellas a quienes el ángel habló? ¿Y por qué no se han apoderado de ellas? Replicaron los soldados: No sabemos qué mujeres eran, y quedaron como difuntos, por el mucho temor que nos inspiró el ángel. ¿Cómo en estas condiciones habríamos podido apoderarnos de dichas mujeres? Los judíos exclamaron: Por la vida del Señor, que no les creemos. Y los soldados respondieron a los judíos: Han visto a Jesús hacer milagros y no han creído en él. ¿Cómo creerían en nuestras palabras? Con razón juran por la vida del Señor, pues vive el Señor a quien encerraron en el sepulcro. Hemos sabido que han encarcelado en un calabozo, cuya puerta han sellado, a ese José que embalsamó el cuerpo de Jesús, y que cuando fueron a buscarlo no lo encontraron. Devuélvanos a José
a quien aprisionaron, y les devolveremos a Jesús, cuyo sepulcro hemos guardado. Los judíos dijeron: devuélvanos a Jesús y les devolveremos a José, porque éste se halla en la ciudad de Arimatea. Mas los soldados contestaron: si José está en Arimatea, Jesús está en Galilea, puesto que así lo anunció a las mujeres el ángel. Oído lo cual, los judíos se sintieron poseídos de temor y se dijeron entre sí: cuando el pueblo escuche estos discursos, todos en Jesús creerán. Y reunieron una gran suma de dinero que entregaron a los soldados, advirtiéndoles: digan que mientras dormían, llegaron los discípulos de Jesús al sepulcro y robaron su cuerpo. Y si el gobernador Pilato se entera de ello, lo apaciguaremos en su favor y no seremos inquietados. Y los soldados tomaron el dinero, dijeron lo que los judíos les habían recomendado. Capítulo 14. Intrigas de los judíos para invalidar la resurrección de Jesús. Y un sacerdote llamado Fineo, y el maestro de escuela Atdas, y el levita Ageo, llegaron los tres de Galilea a Jerusalén, y dijeron a todos los que estaban en la sinagoga: a Jesús, por ustedes crucificado, lo hemos visto en el monte de los olivos, sentado entre sus discípulos, hablando con ellos y diciéndoles: id por todo el mundo, predican a todas las naciones, y bauticen a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado será salvo. Y no bien hubo dicho estas cosas a sus discípulos, lo vimos subir al cielo. Al oír esto, los príncipes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo y los levitas dijeron a aquellos tres hombres: glorifiquen al Dios de Israel y tómenlo por testigo de que lo que han visto y oído es verdadero. Y ellos respondieron: por la vida del Señor de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, declaramos decir la verdad. Hemos oído a Jesús hablar con sus discípulos y lo hemos visto subir al cielo. Si callásemos ambas cosas, cometeríamos un pecado. Y los príncipes de los sacerdotes, levantándose enseguida, exclamaron: no repitan a nadie lo que han dicho de Jesús. Y les dieron una fuerte suma de dinero. Y los hicieron acompañar por 3 hombres, para que se restituyesen a su país y no hiciesen estadía alguna en Jerusalén. Y habiéndose reunido todos los judíos, se entregaron entre sí a grandes meditaciones y dijeron: ¿qué es lo que ha sobrevenido en Israel? Y Anás y Caifás, para consolarlos, replicaron: ¿es que vamos a creer a los soldados que guardaban el sepulcro de Jesús y que aseguraron que un ángel abrió su losa? ¿Por ventura no han sido sus discípulos los que les dieron mucho oro para que hablasen así, y los dejasen a ellos robar el cuerpo de Jesús? Sepan que no cabe conceder fe alguna a las palabras de esos extranjeros, porque habiendo recibido de nosotros una fuerte suma, hayan por doquiera dicho lo que nosotros les encargamos que dijesen. Ellos pueden ser infieles a los discípulos de Jesús, lo mismo que a nosotros. Capítulo 15. Intervención de Nicodemo en los debates de la sinagoga. Los judíos mandan a llamar a José de Arimatea y oyen las noticias que éste les da. Y Nicodemo se levantó y dijo: rectamente hablan, hijos de Israel. Se han enterado de lo que han dicho esos 3 hombres, que juraron sobre la ley del Señor haber oído a Jesús hablar con sus discípulos en el monte de los olivos, y haberlo visto subir al cielo. Y la Escritura nos enseña que el bienaventurado Elías fue transportado al cielo, y que Eliseo, interrogado por los hijos de los profetas sobre dónde había ido su hermano Elías, respondió que les había sido arrebatado. Y los hijos de los profetas le dijeron: ¿acaso nos lo ha arrebatado el Espíritu, y lo ha depositado sobre las montañas de Israel? Pero elijamos hombres que vayan con nosotros, y recorramos esas montañas donde quizá lo encontraremos. Y suplicaron así a Eliseo, que caminó con ellos 3 días y no encontraron a Elías. Y ahora escúchenme, hijos de Israel, enviemos hombres a las montañas, porque acaso el Espíritu ha arrebatado a Jesús, y quizá lo encontraremos, y haremos penitencia.
Y el parecer de Nicodemo fue del gusto de todo el pueblo, y enviaron hombres, que buscaron a Jesús sin encontrarlo, y que a su vuelta dijeron: no hemos hallado a Jesús en ninguno de los lugares que hemos recorrido, pero hemos hallado a José en la ciudad de Arimatea. Y al oír esto, los príncipes y todo el pueblo se regocijaron y glorificaron a Dios, de que hubiese encontrado a José, a quien habían encerrado en un calabozo, y a quien no habían podido encontrar. Y reuniéndose en una gran asamblea, los príncipes de los sacerdotes se preguntaron entre sí: ¿cómo podremos traer a José entre nosotros y hacerlo hablar? Y tomando papel escribieron a José por este tenor: sea la paz contigo y con todos los que están contigo. Sabemos que hemos pecado contra Dios y contra ti. Dígnate, pues, venir hacia tus padres y tus hijos, porque tu marcha del calabozo nos ha llenado de sorpresas. Reconocemos que habíamos concebido contra ti un perverso designio, y que el Señor te ha protegido, librándote de nuestras malas intenciones. Sea la paz contigo, José, hombre honorable entre todo el pueblo. Y eligieron 7 hombres amigos de José y les dijeron: cuando lleguen a casa de José, denle el saludo de paz y entreguen la carta. Y los hombres llegaron a la casa de José y lo saludaron, y le entregaron la carta. Y luego que José la hubo leído, exclamó: bendito sea el Señor Dios, que ha preservado a Israel de la efusión de mi sangre. Bendito sea Dios mío, que me ha protegido con tus alas. Y José abrazó a los embajadores y los acogió y regaló en su domicilio. Y al día siguiente, montando en su asno, se puso en camino con ellos y llegaron a Jerusalén. Y cuando los judíos se enteraron de su llegada, corrieron todos ante él, gritando y exclamando: sea la paz a tu llegada, padre José. Y él repuso: sea la paz del Señor con todo el pueblo. Y todos lo abrazaron, y Nicodemo lo recibió en su casa, acogiéndolo con gran honor y con gran complacencia. Y al día siguiente, que lo era de la fiesta de preparación, Anás y Caifás y Nicodemo dijeron a José: rinde homenaje al Dios de Israel y responde a todo lo que te preguntemos. Irritados estábamos contra ti, porque habías sepultado el cuerpo de Jesús, y te encerramos en un calabozo, donde no te encontramos. Al buscarte, lo que nos mantuvo en plena sorpresa y en pleno espanto, hasta que hemos vuelto a verte. Cuéntanos, pues, en presencia de Dios, lo que te ha ocurrido. Y José contestó: cuando me encerraron el día de la Pascua, mientras me hallaba en oración a medianoche, la casa quedó como suspendida en los aires, y vi a Jesús, brillante como un relámpago, y acometido de terror, caí por tierra. Y Jesús, tomándome por la mano, me elevó por encima del suelo, y un sudor frío cubría mi frente, y él secando mi rostro me dijo: nada temas, José, mírame y reconóceme porque soy yo. Y lo miré y exclamé lleno de asombro: oh Señor Elías. Y él me dijo: no soy Elías, sino Jesús de Nazaret, cuyo cuerpo has sepultado. Y yo le respondí: muéstrame la tumba en que te deposité. Y Jesús, tomándome por la mano otra vez, me condujo al lugar en el que lo había sepultado, y me mostró el sudario y el paño con el que me había envuelto su cabeza. Entonces reconocí que era Jesús y lo adoré, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús, tomándome de la mano, me condujo a mi casa de Arimatea y me dijo: sea la paz contigo, y durante 40 días no salgas de tu casa. Yo vuelvo ahora cerca de mis discípulos. Capítulo 16. Estupor de los judíos ante las declaraciones de José de Arimatea. Cuando los sacerdotes y levitas oyeron tales cosas, quedaron estupefactos y como muertos, y vueltos en sí, exclamaron: ¿qué maravilla es la que se ha manifestado en Jerusalén? Porque nosotros conocemos al Padre y a la Madre de Jesús. Y cierto levita explicó: sé que tu padre y su madre eran personas temerosas del Altísimo, y que estaban siempre en el templo, orando y ofreciendo hostias y holocaustos al Dios de Israel. Y cuando Simeón, el gran sacerdote, lo recibió, dijo tomándolo en sus brazos: ahora, Señor, envía a tu siervo en paz según tu palabra, porque mis ojos han visto al Salvador que has preparado para todos los pueblos,
luz que ha de servir para la gloria de tu raza de Israel. Y aquel mismo Simeón bendijo también a María, madre de Jesús, y le dijo: Te anuncio, respecto a este niño, que ha nacido para la ruina y para la resurrección de muchos, y como signo de contradicción. Entonces los judíos propusieron: mandemos a buscar a los 3 hombres que aseguran haberlo visto con sus discípulos en el monte de los olivos. Y cuando así se hizo, y aquellos 3 hombres llegaron y fueron interrogados, respondieron con unánime voz: por la vida del Señor, Dios de Israel, hemos visto manifiestamente a Jesús con sus discípulos en el monte de los olivos, y asistido al espectáculo de su subida al cielo. En vista de esta declaración, Anás y Caifás tomaron a cada uno de los testigos aparte y se informaron de ellos separadamente, y ellos insistieron sin contradicción a confesar la verdad y en aseverar que habían visto a Jesús. Anás y Caifás pensaron: nuestra ley preceptúa que en la boca de 2 o 3 testigos toda palabra es válida, pero sabemos que el bienaventurado Enoc, grato a Dios, fue transportado al cielo por la palabra de él, y que la tumba del bienaventurado Moisés no se encontró nunca, y que la muerte del profeta Elías no es conocida. Jesús, por lo contrario, ha sido entregado a Pilatos, azotado, abofeteado, coronado de espinas, atravesado por una lanza, crucificado, muerto sobre el madero y sepultado. El honorable padre de José, que depositó su cadáver en un sepulcro nuevo, atestigua haberlo visto vivo, y estos 3 hombres certifican haberlo encontrado con sus discípulos en el monte de los olivos, y haber asistido al espectáculo de su subida al cielo. Capítulo 17. Descenso de Cristo al infierno. Y José, levantándose, dijo a Anás y a Caifás: razón tienen para admirarse, al saber que Jesús ha sido visto resucitado y ascendiendo al imperio. Pero ahora se sorprenderán más de que no solo haya resucitado, sino de que haya sacado del sepulcro a muchos otros muertos, a quienes gran número de personas han visto en Jerusalén. Y escuchadme ahora, porque todos sabemos que aquel bienaventurado gran sacerdote, que se llamó Simeón, recibió en sus manos en el templo a Jesús niño. Y Simeón tuvo 2 hijos, hermanos de padre y de madre, y todos hemos presenciado su fallecimiento y asistido a su entierro. Pues vayan a ver sus tumbas y las hallarán abiertas, porque los hijos de Simeón se hallan en la villa de Arimatea, viviendo en oración. A veces se oyen sus gritos, mas no hablan a nadie, y permanecen silenciosos como muertos. Vayamos hacia ellos y tratémoslo con la mayor amabilidad. Si con suave insistencia los interrogaremos, quizá nos hablen del misterio de la resurrección de Jesús. A cuyas palabras todos se regocijaron, y Anás, Caifás, Nicodemo, José y Gamaliel, yendo a los sepulcros, no encontraron a los muertos, pero yendo a Arimatea, los encontraron arrodillados allí, y los abrazaron con sumo respeto y en el temor de Dios, y los condujeron a la sinagoga de Jerusalén. Y no bien las puertas se cerraron, tomaron el libro santo, lo pusieron en sus manos, y los conjuraron por el Dios Adonai, Señor de Israel, que ha hablado por la ley y por los profetas, diciendo: si saben quién es el que los ha resucitado de entre los muertos, díganoslo como han sido resucitados. Al oír esta abjuración, Carino y Lucio sintieron estremecerse sus cuerpos, y temblorosos y emocionados, gimieron desde el fondo de su corazón, y mirando al cielo, hicieron con su dedo la señal de la cruz sobre su lengua. Y enseguida hablaron diciendo: denos resmas de papel, a fin de que escribamos lo que hemos visto y oído. Y habiéndoselos dado, se sentaron, y cada uno de ellos escribió lo siguiente. Capítulo 18. Carino y Lucio comienzan su relato. Jesucristo, Señor, Dios, vida y resurrección de los muertos, permítenos anunciar los misterios de la muerte de tu cruz, puesto que hemos sido conjurados por ti. Tú has ordenado no referir a nadie los secretos de tu majestad divina, tales como los ha manifestado en los infiernos. Cuando estábamos con nuestros padres, colocados en el fondo de las tinieblas, un brillo real nos iluminó de súbito, y nos vimos envueltos por un resplandor dorado como el del sol. Y al contemplar esto, Adán, el padre de todo género humano, estalló de gozo, así como los patriarcas y todos los profetas, los cuales clamaron a una: esta luz es el autor mismo de la luz, que nos ha prometido transmitirnos una luz que no tendría ni desmayos ni término.
Capítulo 19. Isaías confirma. Y el profeta Isaías exclamó: Es la luz del Padre, el Hijo de Dios, como yo predije estando en tierras de vivos, en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, más allá del Jordán. El pueblo que estaba sentado en tinieblas verá una gran luz, y esta luz brillará sobre los que estaban en región de la muerte, y ahora ha llegado, y ha brillado para nosotros, que en la muerte estábamos. Y como sintiésemos inmenso júbilo ante la luz que nos había esclarecido, Simeón, nuestro padre, se aproximó a nosotros, y lleno de alegría dijo a todos: Glorifiquen al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, porque yo lo tuve recién nacido en mis manos en el templo, e inspirado por el Espíritu Santo, lo glorifiqué y dije: Mis ojos han visto ahora la salud que has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para la revelación de las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Al oír tales cosas, toda la multitud de los santos se alborozó en gran manera, y enseguida sobrevino un hombre que parecía un ermitaño, y como todos le preguntasen quién era, respondió: Soy Juan, el oráculo y el profeta del Altísimo, el que precedió a su advenimiento al mundo, a fin de preparar sus caminos y de dar la ciencia de la salvación a su pueblo para la remisión de los pecados. Y viéndolo llegar hacia mí, me sentí poseído por el Espíritu Santo y le dije: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y lo bauticé en el río Jordán, y vi al Espíritu Santo descender sobre él bajo la figura de una paloma. Y oí una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, y a quien deben escuchar. Y ahora, después de haber precedido a su advenimiento, he descendido hasta ustedes para anunciaros que dentro de muy poco, el mismo Hijo de Dios, levantándose de lo alto, vendrá a visitarnos a nosotros, que estamos sentados en las tinieblas y en las sombras de muerte. Capítulo 20. La profecía hecha por el arcángel Miguel. Y cuando el padre de Adán, el primer formado, oyó lo que Juan dijo, de haber sido Jesús bautizado en el Jordán, exclamó, hablando a su hijo Sed: Cuenta a tus hijos, los patriarcas y a los profetas, todo lo que oíste del arcángel Miguel, cuando estando yo enfermo te envié a las puertas del paraíso, para que el Señor permitiese que el ángel diera aceite del árbol de la misericordia, que ungiese mi cuerpo. Entonces Sed, aproximándose a los patriarcas y a los profetas, expuso: Me hallaba yo, Sed, en oración delante del Señor, a las puertas del paraíso, y he aquí que Miguel, el numen del Señor, me apareció y me dijo: He sido enviado a ti por el Señor, y presido sobre el cuerpo humano, y te declaro, Sed, que es inútil pidas y ruegues con lágrimas el aceite del árbol de la misericordia para ungir a tu padre Adán, para que cesen los sufrimientos de su cuerpo, porque de ningún modo podrás recibir ese aceite hasta los días postrimeros, cuando se hayan cumplido 5000 años. Entonces el Hijo de Dios, lleno de amor, vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán, y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos, y a su venida será bautizado en el Jordán. Y una vez haya salido de las aguas, ungirá con aceite de su misericordia a todos los que crean en él, y el aceite de su misericordia será para los que deban nacer del agua y del Espíritu Santo, para la vida eterna. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor, y descendido a la tierra, introducirá a tu padre Adán en el paraíso, y lo pondrá junto al árbol de la misericordia. Capítulo 21. Discusión entre Satanás y la furia de los infiernos. Y cuando todos los padres antiguos se regocijaban, he aquí que Satanás, príncipe y jefe de la muerte, dijo a la furia: Prepárate a recibir a Jesús, que se vanagloria de ser el Cristo y el Hijo de Dios, y que es un hombre temerosísimo de la muerte. Puesto que yo lo he escuchado decir, mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces comprendí que tenía miedo de la cruz, y añadió: Hermano, aprestémonos, tanto tú como yo, para el mal día. Fortifiquemos este lugar, para poder retener aquí prisionero al llamado Jesús, que al decir de Juan y de los profetas, debe venir a expulsarnos de aquí. Porque ese hombre me ha causado muchos males en la tierra, oponiéndose a mí en muchas cosas y despojándome de multitud de recursos. A los que yo había matado, él les volvió a la vida. Aquellos a quienes yo había desarticulado los miembros, él los enderezó por su sola palabra, y les ordenó que llevasen su lecho sobre los hombros.
Hubo otros que yo había visto ciegos y privados de la luz, y por cuya cuenta me regocijaba al verlos quebrarse la cabeza contra los muros y arrojarse el agua y caer al tropezar en los atascaderos. Y he aquí que este hombre, venido de no sé dónde, y haciendo todo lo contrario de lo que yo hacía, les devolvía la vista por sus palabras. Ordenó a un ciego de nacimiento que lavase sus ojos con agua y con barro de la fuente de Siloé, y aquel ciego recobró la vista. Y no sabiendo a qué otro lugar retirarme, tomé conmigo a mis servidores y me alejé de Jesús. Y habiendo encontrado un joven entre él, y moré en su cuerpo, ignoró cómo Jesús lo supo, pero es lo cierto que llegó a donde yo estaba, y me emitió la orden de salir. Y habiendo salido, y no sabiendo dónde entrar, le pedí permiso para mantenerme en los puercos, y lo hice, y los estrangulé. Y la furia respondió a Satanás y dijo: ¿Quién es ese príncipe tan poderoso, y que sin embargo teme la muerte? ¿Por qué los poderosos de la tierra quedan sujetos a mi poder desde el momento en que tú me los traes sometidos por el tuyo? Si pues tú eres tan poderoso, ¿quién es ese Jesús que temiendo a la muerte se opone a ti? Si hasta el punto este poderoso es en su humanidad, en verdad te lo digo, que es todopoderoso en su divinidad, y que nadie podrá resistir a su poder. Y cuando dijo que temía a la muerte, quiso engañarte, y constituirá tu desgracia en los siglos eternos. Pero Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: ¿Por qué vacilas en aprisionar a este Jesús, adversario de ti tanto como de mí? Porque yo lo he tentado, y he excitado contra él a mi antiguo pueblo judío, excitado el oído y de la cólera de éste, y he agudizado la lanza de la persecución, y he hecho preparar madera para crucificarlo, y clavos para atravesar sus manos y sus pies, y le he dado a beber hiel mezclada con vinagre, y su muerte está próxima, y te lo traeré sujeto a ti y a mí. Y la furia respondió y dijo: ¿Me has informado de que él es quien me ha arrancado los muertos? Muchos están aquí que retengo, y sin embargo, mientras vivían sobre la tierra, muchos me han arrebatado muertos, no por su propio poder, sino por las plegarias que dirigieron a su Dios Todopoderoso, que fue quien verdaderamente me los llevó. ¿Quién es, pues, ese Jesús que por su palabra me ha arrancado muertos? ¿Es quizá el que ha vuelto a la vida por la palabra imperiosa a Lázaro, fallecido hace 4 días, lleno de podredumbre y en disolución, y quien yo retenía como difunto? Y Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: Ese mismo Jesús es. Y al oírlo, la furia repuso: Yo te conjuro por tu poder y por el mío, que no lo traigas hacia mí, porque cuando me enteré de la fuerza de su palabra, temblé, me espanté, y al mismo tiempo todos mis ministros impíos quedaron tan turbados como yo. No pudimos retener a Lázaro, el cual con toda la agilidad y con toda la velocidad del águila salió de entre nosotros, y esta misma tierra que retenía a su cuerpo privado de vida se la devolvió. Por donde ahora sé que ese hombre, que ha podido cumplir cosas tales, es de Dios fuerte y en su imperio, y poderoso en la humanidad y salvador de ésta. Y si le traes hacia mí, libertará a todos los que aquí retengo con el rigor de la prisión, encadenados por los lazos no rotos de sus pecados y por virtud de su divinidad, los cuales conducirá a la vida que debe durar tanto como la eternidad. Capítulo 22. Entrada triunfal de Jesús en los infiernos. Y mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como de trueno que decía: Abran sus puertas ustedes, príncipes, ábranse puertas eternas, que el Rey de Gloria quiere entrar. Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás: Anda, sal y pelea contra él. Y Satanás salió. Entonces la furia dijo a sus demonios: Cierren las grandes puertas de bronce, cierren los grandes cerrojos de hierro, cierren con llave las grandes cerraduras, y pónganse todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Y oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron: Devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. Y otra vez se oyó la voz del trueno que decía: Ábranse sus puertas eternas, que el Rey de Gloria quiere entrar. Y la furia gritó rabiosa: ¿Quién es el Rey de Gloria? Y los ángeles de Dios contestaron: El Señor poderoso y vencedor. Y en el acto las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos,
y los que la muerte había tenido encadenados se levantaron. Y el Rey de Gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas, y rompió los lazos que hasta entonces no habían sido quebrantados, y el socorro de una virtud invencible los visitó. A nosotros que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la muerte de nuestros pecados. Capítulo 23. Espanto de las potestades infernales. Al ver aquello, los dos príncipes de la muerte y del infierno, sus impíos oficiales y sus crueles ministros quedaron sobrecogidos de espanto en sus propios reinos, cual si no pudiesen resistir la deslumbradora claridad de tan viva luz y la presencia de Cristo, establecido de súbito en sus moradas, y exclamaron con rabia impotente: «Nos has vencido. ¿Quién eres tú a quien el Señor envía para nuestra confusión? ¿Quién eres tú tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado? Soldado y general, combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, Rey de la gloria, muerto en una cruz y vivo, puesto que desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros. ¿Quién eres tú, en cuya muerte han temblado toda criatura, y han sido conmovidos todos los astros, y que ahora permaneces libre entre los muertos, y turbas a nuestras legiones? ¿Quién eres tú, que redimes a los cautivos, y que inundas de luz brillante a los que están ciegos por las tinieblas de sus pecados?» Y todas las legiones de los demonios, sobreacogidos por igual terror, gritaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánime, diciendo: «¿De dónde eres, Jesús, hombre tan potente, tan luminoso, de majestad tan alta, libre de tacha y puro de crimen? Porque este mundo terrestre, que hasta el día nos ha estado siempre sometido, y que nos paga tributo por nuestros usos abominables, jamás nos han enviado un muerto tal como tú, ni destinado semejantes presentes a los infiernos. ¿Quién pues eres tú, que has fraquelado sin temor las fronteras de nuestros dominios, y que no solamente no temes nuestros suplicios infernales, sino que pretendes liberar a los que te retenemos en nuestras cadenas? Quizá eres ese Jesús de quien Satanás, nuestro príncipe, decía que por su súplico en la cruz recibirá un poder sin límites sobre el mundo entero». Entonces el Rey de Gloria, aplastando en su majestad a la muerte bajo sus pies y tomando a nuestro primer Padre, privó a la furia de todo su poder y trajo a Adán a la claridad de su luz. Capítulo 24. Acusaciones de la furia contra Satanás. Y la furia, bramando, aullando y abrumando a Satanás con violentos reproches, le dijo: «Belcebú, príncipe de la condenación, jefe de destrucción, irrisión de los ángeles de Dios, ¿qué has querido hacer? Has querido crucificar al Rey de la gloria, sobre cuya ruina y sobre cuya muerte nos habías prometido tan grandes despojos. ¿Ignoras cuando locamente has obrado? Porque aquí es que Jesús disipa, por el resplandor de su divinidad, todas las tinieblas de la muerte. Ha atravesado las profundidades de las más sólidas prisiones, libertado a los cautivos y rompiendo los hierros de los encadenados. Y he aquí que todos los que gemían bajo nuestros tormentos nos insultan, nos acribillan con sus imprecaciones. Nuestros imperios y nuestros reinos han quedado vencidos, y no solo nos inspiraron ya temor a la raza humana, sino que al contrario, nos amenazan y nos injurian aquellos que, muertos, jamás habían podido mostrar soberbia ante nosotros, ni jamás habían podido experimentar un momento de alegría durante su cautividad. Príncipe de todos los males y padre de los rebeldes e impíos, ¿qué has querido hacer? Los que desde el comienzo del mundo hasta el presente habían desesperado de su vida y de su salvación, no dejaron oír ya sus gemidos, no resuena ninguna de sus quejas clamorosas, ni se advierte del menor vestigio de lágrimas sobre la faz de ninguno de ellos. Rey inmundo, poseedor de las llaves de los infiernos, has perdido por la cruz las riquezas que habías adquirido por la prevaricación y por la pérdida del paraíso. Toda tu dicha se ha disipado, y al poner en la cruz a ese Cristo Jesús, Rey de la gloria, has obrado contra ti y contra mí. Sabe, para en adelante, cuántos tormentos y eternos y cuántos suplicios infinitos te están reservados bajo mi guarda, que no conoce término. Los ve el monarca de todos los perversos, autor de la muerte y fuente del orgullo. Antes que nada hubiese debido buscar un reproche justiciero que dirigir a Jesús,
y si no encontrabas en él falta alguna, ¿por qué sin razón has osado crucificar justamente y traer a nuestra región al inocente y al justo? Tú que has perdido a los malos y a los impíos y a los injustos del mundo entero. Y cuando la furia acabó de hablar, así a Satanás, el rey de la gloria, dijo a la primera: el príncipe Satanás quedará bajo tu potestad por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y de sus hijos que me son justos. Capítulo 25. Jesús toma a Adán bajo su protección. Y el Señor extendió su mano y dijo: venid a mí, todos mis santos, hechos a mi imagen y a mi semejanza, ustedes que han sido condenados por el madero, por el diablo y por la muerte, verán a la muerte y al diablo condenados por el madero. Y enseguida todos los santos se reunieron bajo la mano del Señor, y el Señor, tomando la de Adán, le dijo: pasa a ti y a todos tus hijos mis justos. Y Adán, vertiendo lágrimas, se postró a los pies del Señor y dijo en voz alta: Señor, te glorificaré, porque me has acogido y no has permitido que mis enemigos triunfasen sobre mí para siempre. Hacia ti clamé y me has curado. Señor, has sacado mi alma de los infiernos y me has salvado, no dejándome con los que descendieron al abismo. Canten las alabanzas del Señor todos los que son santos y confiesen su santidad, porque la cólera está en su indignación y en su voluntad está la vida. Y asimismo todos los santos de Dios se postraron a los pies del Señor y dijeron con unánime voz: has llegado al fin, Redentor del mundo, y has cumplido lo que habías predicho por la ley y por tus profetas. Has rescatado a los vivos por tu cruz, y por la muerte en la cruz has descendido hasta nosotros para arrancarnos del infierno y de la muerte por tu majestad. Así como has colocado el título de tu gloria en el cielo y has elevado el signo de la redención, tu cruz, sobre la tierra, de igual modo, Señor, coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz, a fin de que la muerte no domine más. Y el Señor extendió su mano, hizo la señal de la cruz sobre Adán y sobre todos sus santos, y tomando la mano derecha de Adán, se levantó de los infiernos, y todos los santos lo siguieron. Entonces el profeta David exclamó con enérgico tono: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho cosas admirables, su mano derecha y su brazo nos ha salvado. El Señor ha hecho conocer su salud y le ha revelado su justicia en presencia de todas las naciones. Y toda la multitud de los santos respondió diciendo: esta gloria es para todos los santos, así sea, alaben a Dios. Y entonces el profeta Habacuc exclamó diciendo: has venido para la salvación de tu pueblo y para la liberación de tus escogidos. Y todos los santos respondieron: bendito el que viene en el nombre del Señor y nos ilumina. Igualmente el profeta Miqueas exclamó diciendo: ¿qué Dios hay como tú, Señor, que desvaneces las iniquidades y que borra los pecados? Y ahora contienes el testimonio de tu cólera y te inclinas más a la misericordia. Has tenido piedad de nosotros y nos has absuelto de nuestros pecados, y has sumido todas nuestras iniquidades en el abismo de la muerte, según que habíamos jurado a nuestros padres en los días antiguos. Y todos los santos respondieron diciendo: es nuestro Dios para siempre, por los siglos de los siglos, y durante todos ellos nos regirá. Así sea, alaben a Dios. Y los demás profetas recitaron también pasajes de sus viejos cánticos, consagrados a alabar a Dios, y todos los santos hicieron lo mismo. Capítulo 26. Llegada de los santos antiguos al paraíso. Y el Señor, tomando a Adán por la mano, lo puso a las del arcángel Miguel, al cual siguieron asimismo todos los santos. Y los introdujo a todos a la gracia gloriosa del paraíso, y dos hombres en gran manera ancianos se presentaron ante ellos. Y los santos los interrogaron diciendo: ¿quiénes son ustedes, que no han estado en los infiernos con nosotros, y que han sido traídos corporalmente al paraíso? Y uno de ellos repuso: yo soy Enoc, que he sido transportado aquí por orden del Señor. El que está conmigo es Elías, el tisbita, que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta hoy no hemos gustado la muerte, pero estamos reservados para el advenimiento del Anticristo, armados con señales divinas y prodigiamente preparados para combatir contra él, para darle muerte en Jerusalén y para al cabo de 3 días y medio ser de nuevo elevados vivos en las nubes. Capítulo 27. La llegada del buen ladrón al paraíso. Y mientras Enoc y Elías así hablaban, he aquí que sobrevino un hombre muy miserable, que llevaba sobre sus espaldas el signo de la cruz. Y al verlo todos los santos le preguntaron: ¿quién eres tú? Tu aspecto es del de un ladrón. ¿De dónde vienes, que llevas el signo de la cruz sobre tus espaldas? Él respondió y dijo: con verdad hablan,
porque yo he sido un ladrón y he cometido crímenes en la tierra, y los judíos me crucificaron con Jesús, y vi las maravillas que se realizaron por la cruz de mi compañero, y creí que es el creador de todas las criaturas y el Rey Todopoderoso, y le rogué exclamando: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y acto seguido accedió a mi súplica y contestó: En verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Y me dio este signo en la cruz, advirtiéndome: entra en el paraíso llevando esto. Y si su ángel guardián no quiere dejarte entrar, muéstrale el signo de la cruz y dile: es Jesucristo el Hijo de Dios, que está crucificado ahora, quien me ha enviado a ti. Y repetí estas cosas al ángel guardián, que al oírme me abrió la puerta, me hizo entrar y me colocó a la derecha del paraíso, diciendo: espera un poco, que pronto Adán, el padre de todo género humano, entrará con todos sus hijos, los santos y los justos de Cristo, el Señor crucificado. Y cuando hubiese escuchado estas palabras del ladrón, todos los patriarcas con voz unánime clamaron: Bendito sea el Señor Todopoderoso, Padre de las misericordias y de los bienes eternos, que han concedido tal gracia a los pecadores y que los ha introducido a la gloria del paraíso y en los campos fértiles en que reside la verdadera vida espiritual. Así sea. Capítulo 28. Carino y Lucio concluyen su relato. Tales son los misterios divinos y sagrados que oímos y vivimos nosotros, Carino y Lucio. Mas no nos está permitido proseguir y contar los demás misterios de Dios, como el arcángel Miguel los declaró altamente, diciéndonos: vayan con sus hermanos a Jerusalén y permanezcan en oración, bendiciendo y glorificando la resurrección del Señor Jesucristo. Ustedes, quien es el que ha resucitado entre los muertos, no hablen con ningún nacido y permanezcan como mudos hasta que llegue la hora en la que el Señor les permita referir los misterios de su divinidad. Y el arcángel Miguel nos ordenó ir más allá del Jordán, donde están varios que han resucitado con nosotros en testimonio de la resurrección de Cristo, porque hace 3 días solamente que se nos permite a los que hemos resucitado de entre los muertos celebrar en Jerusalén la Pascua del Señor con nuestros parientes, en testimonio de la resurrección de Cristo, y hemos sido bautizados en el santo río del Jordán, recibiendo todas las ropas blancas. Y después de los 3 días de la celebración de la Pascua, todos los que habían resucitado con nosotros fueron arrebatados por nubes y conocidos más allá del Jordán, no han sido vistos por nadie. Estas son las cosas que el Señor nos ha ordenado referiros. Alábenlo, confiésenle y hagan penitencia, a fin de que los trate con piedad. Paz a ustedes en el Señor de Dios, Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Amén. Y no bien hubiendo terminado de escribir todas estas cosas sobre recenas separadas de papel, se levantaron, y Carino puso lo que se había escrito en la mano de Anás y de Caifás y de Gamaliel. E igualmente Lucio dio en su manuscrito a José y a Nicodemo. Y de súbito quedaron transfigurados y aparecieron cubiertos de vestidos de una blancura deslumbrante, y no se les vio más. Y se encontró ser sus escritos exactamente iguales en extensión y en dicción, sin que hubiese entre ellos una letra de diferencia. Y toda la sinagoga quedó en extremo sorprendida al ver aquellos discursos admirables de Carino y de Lucio. Y los judíos se decían los unos a los otros: verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas, y bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Y salieron todos de la sinagoga con gran inquietud, temor y temblor, dándose golpes de pecho, y cada cual se retiró a su casa. Y José y Nicodemo contaron todo lo ocurrido al gobernador, y Pilato escribió cuanto los judíos habían dicho tocante a Jesús, y puso todas aquellas palabras en los registros públicos de su pretorio. Capítulo 29. Pilatos en el templo. Después de esto, Pilatos, habiendo entrado en el templo de los judíos, congregó a todos los príncipes de los sacerdotes, a los escribas y a los doctores de la ley, y penetró con ellos en el santuario, y ordenó que se cerrasen las puertas, y les dijo: he sabido que poseen en este templo una gran colección de libros, y los mando que me los muestren. Y cuando 4 de los ministros del templo hubieron aportado aquellos libros adornados con oro y con piedras preciosas, Pilatos dijo a todos: por el Dios de su Padre, que ha hecho y ordenado que este templo fuera construido, los conjuro a que no me oculten la verdad. Saben todos ustedes lo que estos libros están escritos, pues ahora manifiestamente sí encuentran en las escrituras que ese Jesús a quien han crucificado es el Hijo de Dios.
que debía venir para la salvación del género humano, y explíqueme cuántos años debían transcurrir hasta su venida. Así, apretados por el gobernador, Anás y Caifás hicieron salir de ahí a los demás, que estaban con ellos, y ellos mismos cerraron todas las puertas del templo y del santuario, y dijeron a Pilatos: «Nos pides, invocando la edificación del templo, que te manifestemos la verdad, y que te demos razón de los misterios. Ahora bien, luego que hubiésemos crucificado a Jesús, ignorando que era el Hijo de Dios y pensando que hacía milagros por arte de encantamiento, celebramos una gran asamblea en este mismo lugar, y consultando entre nosotros sobre las maravillas que había realizado Jesús, hemos encontrado muchos testigos de nuestra raza, que nos han asegurado haberlo visto vivo después de la pasión de su muerte. Hasta hemos hallado 2 testigos de que Jesús había resucitado cuerpos de muertos. Y hemos tenido en nuestras manos el relato por escrito de los grandes prodigios cumplidos por Jesús entre sus difuntos. Y es nuestra costumbre que cada año, al abrir los libros sagrados ante nuestra sinagoga, busquemos el testimonio de Dios. Y el primer libro de los 70, donde el arcángel Miguel habla al tercer hijo de Adán, encontramos mención de los 5000 años que debían transcurrir hasta que descendiese del cielo el Cristo, el Hijo bien amado de Dios, y consideramos que el Señor de Israel dijo a Moisés: «Haz un arca de alianza de 2 codos y medio de largo, y de codo y medio de alto, y de codo y medio de ancho». En estos 5 codos y medio hemos comprendido y adivinado el simbolismo de la fábrica del arca del Antiguo Testamento, simbolismo significativo de que al cabo de 5000 millares y medio de años, Jesucristo debía venir al mundo en el arca de su cuerpo, y de que conforme al testimonio de nuestras Escrituras, es el Hijo de Dios y el Señor de Israel. Porque después de su pasión nosotros, príncipes de los sacerdotes, presa de asombro ante los milagros que se operaron a causa de él, hemos abierto estos libros y examinado todas las generaciones hasta la generación de José y de María, madre de Jesús. Y pensando que era de raza de David, hemos encontrado lo que ha cumplido el Señor. Y desde que creó el cielo, la tierra y el hombre hasta el diluvio, transcurrieron 2012 años. Y desde el diluvio hasta Abraham, 912 años. Y desde Abraham hasta Moisés, 430 años. Y desde Moisés hasta David, 510 años. Y desde David hasta la cautividad de Babilonia, 500 años. Y desde la cautividad de Babilonia hasta la encarnación de Jesucristo, 400 años, los cuales forman un conjunto de 5 millares y medio de años. Así resulta que Jesús, a quien hemos crucificado, es el verdadero Cristo, Hijo de Dios omnipotente. Capítulo 30. Primera carta de Pilato a Tiberio. Poncio Pilatos a Claudio Tiberio César, salud. Por este escrito mío sabrás que sobre Jerusalén han recaído maravillas tales como jamás se vieron. Los judíos, por envidia a un profeta suyo llamado Jesús, lo han condenado y castigado cruelísimamente, a pesar de ser un varón piadoso y sincero, a quien sus discípulos tenían por Dios. Lo había dado a luz una virgen, y las tradiciones judías habían vaticinado que sería el rey de su pueblo. Devolvía la vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos, hacía andar a los paralíticos, expulsaba a los demonios del interior de los poseídos, resucitaba a los muertos, imperaba sobre los vientos y sobre las tempestades, caminaba por encima de las ondas del mar, realizaba tantas y tales maravillas que aunque el pueblo lo llamaba Hijo de Dios, los príncipes de los judíos, envidiosos de su poder, lo prendieron y me lo entregaron, y para perderlo mintieron ante mí diciéndome que era un mago, que violaba el sábado y que oraba contra su ley. Y yo, mal informado y peor aconsejado, les creí, hice azotar a Jesús y lo dejé a su discreción. Y ellos lo crucificaron, lo sepultaron, y pusieron en su tumba para custodiarlo soldados que me pidieron. Empero al tercer día resucitó, escapándose de la muerte. Y al conocer prodigio tamaño, los príncipes de los judíos dieron dinero a los guardias advirtiéndoles: digan que sus discípulos vinieron al sepulcro y robaron su cuerpo. Mas no bien hubieron recibido el dinero, los guardias no pudieron ocultar mucho tiempo la verdad y me la revelaron. Y yo te la transmito, para que abiertamente la conozcas y para que no ignores que los príncipes de los judíos han mentido. Muchas gracias por escuchar este audio.
puedes dejar un comentario y un me gusta. Bendiciones.